Soy Agustín Santana, profesor de la Universidad de La Laguna, soy antropólogo y director de Pasos, revista de turismo y patrimonio cultural. Entre sus objetivos, ¿no?, la Fundación tiene la promoción, el estímulo y el apoyo de la actividad artística y cultural. Esto obliga, ¿no?, al conocimiento y al trato con la población. Un museo es la salvaguarda de un elemento patrimonial, pero no podemos entender el patrimonio como algo cerrado, estático, inmutable. Siempre pensamos en el patrimonio como un bien heredable, ¿no?, cuando en realidad el patrimonio lo construimos, lo construye la sociedad día a día. Los museos, como tales, tienen que adaptarse, ¿no? Ya no son los museos decimonónicos, ya no es una simple colección, sino que es una interpretación. Son significados que van moviéndose con el tiempo, incluso sobre una misma obra. Las obras en sí, los bienes que se representan en el museo, serán también resignificados por y con las poblaciones y los públicos. No es lo mismo presentar para un público especializado que presentar para un público que simplemente está allí por curiosidad, ¿no?, por aprender, ¿no?, o porque es parte de su viaje turístico. Esto obliga a que conozcamos y que lo mejor posible a las poblaciones que van a tener una relación directa con nuestro patrimonio. La idea de patrimonio, ¿no?, la idea romántica de patrimonio, lo que hace es identificar a un grupo, ¿no?, frente a otros grupos. Es decir, configuro a través del patrimonio mi identidad, la identidad de los míos, ¿no?, frente a otros, ¿no? Con el paso del tiempo, esa identidad propia empieza a, entre comillas, globalizarse, empieza a poder mostrarse a otros, ¿no?, compartirse con otros, hibridarse con otros, empieza a vincularse, ¿no? La identidad fijada sobre el patrimonio no es que desaparezca, es que va transformándose poco a poco, incluso sobre los mismos bienes patrimoniales. ¿Cómo incluir a otros bajo un paraguas que me identifica a mí y a mis iguales? Bueno, a lo mejor lo que hay es que repensar quiénes son los otros, ¿no? Mis iguales van a ser todos. Es decir, la obligación del museo va a ser repensarse para todos. Y yo diría más, repensarse desde todos. Esto implica algo importante, que es dar una visión que no solo tiene que ser académica o técnica sobre los bienes representados en el museo, sino que tenemos que poder contrastar, ¿no?, darle decisión, capacidad de decisión a los otros, ¿no?, capacidad de decisión a los que están más allá de la puerta del museo. Y esto significa renunciar a algunas visiones del patrimonio que pueden ser más precisas, por conocimiento específico de los bienes o de aquello que significamos allí en esa sala. Pero tal vez, aunque sean más precisas, llegan menos a la identidad de la gente. Y uso el término gente y no poblaciones, porque quiero bajarlo casi a individuos. Este es el gran reto. No me importa ni tu sexo, o si quieren algo más amplio, tu género, ¿no?,
no me importa de dónde vengas, ¿no? No me importa si tienes un problema funcional, físico, cualquiera o mental. Yo tengo que poder contar contigo desde el museo. Y tengo que poder hacerte partícipe de las significaciones y resignificaciones que vamos a emplear en el museo. El patrimonio así se convierte en una tarjeta de visita. O sea, en vez de ser una frontera, como hablábamos inicialmente, resulta que va a ser una tarjeta de visita. El patrimonio es, este soy yo, y mi puerta está abierta para poder compartir contigo. No decirte solo quién soy, sino poder compartir contigo. Ese es el siguiente paso, ese es el siguiente reto. La inclusión. Solo es eso, inclusión. Es toda una cuestión de percepción. O sea, normalmente cuando tú quieres, al final lo que acabará es una hibridación entre elementos culturales de unos y de otros, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, nos están presentando, muchas veces nos están presentando la cultura como si fuera un ente cerrado. Por ejemplo, si vemos cualquier canal de documentales, veremos pues Egipto o los mayas, ¿no? Como si Egipto fuera uno o como si los mayas fueran uno, ¿no? Y es que como hoy, ¿no?, tenemos en la historia, en el presente y seguramente en el futuro, no vamos a ser clones. Y la cultura no es un conjunto de clones que se repiten sistemáticamente, ¿no? Si nosotros miramos en una isla o miramos en un territorio cualquiera, donde vivan distintas poblaciones, seguro que vamos a encontrar ligeras variaciones culturales. Y con ello, ¿no?, casi siempre, ligeras variaciones identitarias, ¿no? En esta isla, pues norte y sur, hay variaciones clarísimas, ¿no? O si quieres áreas capitalinas y áreas no capitalinas, ¿no? Compartimos un montón de rasgos culturales, pero tenemos a su vez elementos identificatorios y elementos patrimoniales diferentes. Luego hay patrimonios de todos, ¿no? Aquello de los grandes apelativos, incluso a eso que llaman patrimonios de la humanidad, que hay que tener cuidado, ¿no?, con los patrimonios de la humanidad, porque pueden ser de la humanidad y no ser de quien vive al lado de él, ¿no? Porque alguien declaró que era patrimonio de tu casa, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Eso es otra cosa a trabajar con lo de la inclusión, ¿no?, precisamente, ¿no? Normalmente, si uno está abierto a compartir, los patrimonios pueden, digamos, congeniarse. Pero no es que se congenien solo los patrimonios, que son una parte chiquitita. Se congenian las sociedades, ¿no?, con sus culturas. Hablar de cultura con mayúsculas es que estamos dejando demasiadas cosas fuera. Porque nuestra diversidad es tan alta que tenemos que hablar de conjuntos culturales dentro de las poblaciones. O sea, hay muchos elementos y no puede vincularse directamente, como si fuera uno, ¿no?, cultura y patrimonio. El patrimonio es una selección de elementos socioculturales y naturales, pero es una selección. Y las selecciones nunca son neutrales. Las selecciones son hijas de su tiempo y de intereses. O sea, hay elementos, por eso yo decía antes que hay patrimonios olvidados. Elementos o rasgos que en su día fueron bienes patrimoniales reconocidos institucionalmente y hoy han dejado de serlo y ya no se transmiten. A lo mejor lo son sobre el papel, pero ya no se transmiten. Al final, la inclusión para el patrimonio implica responsabilidad, responsabilidad compartida, responsabilidad social, ¿no? Implica abrir la puerta a la innovación y a la creatividad. La innovación y la creatividad han estado siempre vinculadas sobre todo al arte y a la ciencia. El reto de nuevo, ¿no?, es vincularlo también a la generación de ideas, a la generación crítica, ¿no?,
a que las poblaciones, los públicos, puedan aprender no solo un flash, no solo una idea, no solo un momento, sino que genere reflexión en ellos los significados en un museo. El patrimonio tiene que ser, debe ser, ¿no?, algo más que un objeto, ¿no?, un elemento físico, una experiencia puntual. El patrimonio debe marcar nuestra, y debe ser parte de nuestra calidad de vida. Incluso en momentos difíciles, incluso en momentos como este, en que la sociedad está cambiando y probablemente acabe siendo algo diferente a lo que hoy conocemos y a lo que conocíamos hasta hace un año, ¿no? Incluso en estos momentos difíciles y de cambio, ¿no?, el patrimonio puede acompañar, ¿no?, y puede darnos de nuevo pistas sobre lo que hablábamos antes, sobre esos elementos identitarios, ¿no? No es solo hacer la foto, ¿no?, es acompañarnos para hacer el vídeo del futuro. El patrimonio, a través de esa selección, esa construcción que todos hacemos de él, puede estar en el día a día, ¿no? Y ese día a día son cosas tan simples como la gastronomía, la contemplación artística, la observación de la naturaleza, el paseo por una calle en un entorno patrimonio de la humanidad o sin patrimonio de la humanidad, sino porque las poblaciones lo consideran patrimonio. Si lo tuviéramos que conceptualizar de alguna forma, desde la academia, hablaríamos de patrimonio integral. Las poblaciones no tienen en la cabeza nuestras divisiones metodológicas, académicas o técnicas, entre patrimonio artístico, patrimonio arqueológico, patrimonio etnográfico. Las poblaciones, la gente, lo que tiene en la cabeza es qué elementos le identifican como patrimonio y cuáles no. Con cuáles me puedo sentir orgulloso y con cuáles no. Cuáles deben ser conservados pese a lo que cueste, ¿no?, y cuáles no. Hay veces que puede ser un árbol en medio de una calle. Otras veces es una iglesia. Otras veces puede ser una comida, que solo se usa ese plato un día determinado, ¿no? O puede ser algo tan representativo como una fiesta, más o menos local. Hasta las fiestas se han visto alteradas con la nueva situación del COVID. Y sin embargo, la gente las ansía. O sea, esa alteración no significa que dejen de existir como elemento patrimonial. ¿Por qué? Porque están construidas desde dentro, porque están identificadas desde dentro. El patrimonio así se contempla siempre desde la diversidad. Esta diversidad lo hace abierto, lo hace permeable y lo hace cambiante. Por mucho que las instituciones, ¿no?, intenten mantenerlo como un elemento fijo. Es muy difícil y es muy costoso cambiar una sala de un museo. Es muy costoso mantener el patrimonio inmueble, arquitectónico, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, hay veces que tiene que ser mantenido, debe ser mantenido como una obligación. La pregunta es, ¿todo es conservable? ¿Todo es reproducible? ¿El patrimonio siempre tenemos que mantenerlo? ¿Siempre tenemos que atesorarlo, ¿no?, pese a qué? Son preguntas que se quedan en el aire. Estas preguntas que se quedan en el aire y muchas otras, a lo mejor podemos seguir reflexionando sobre ellas, ¿no?, y seguir pensándolas en la próxima primavera con la Fundación Martín Chirino. En ese contexto espero poder impartir una conferencia sobre estos temas y si ustedes están interesados,
que podamos no solo compartirla, sino debatirla, que es lo importante. Muchas gracias por escucharme.